Muy buenas, sean bienvenidos a otro programa más de Lumen Fidei. Recordemos que este es un espacio coordinado por el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el cual tratamos de descubrir la riqueza de las asignaturas de la carrera de Ciencias Religiosas. Hoy nos toca analizar la asignatura de Teoría del Conocimiento. A la hora de hablar de teología es muy importante saber cómo conocemos, qué es lo que conocemos, cuáles son nuestros procesos cognitivos. Esta asignatura abarca muchísimas posibilidades y para ello hoy tenemos un invitado muy especial, don Enrique Rodríguez Ramos, sacerdote y profesor de la asignatura Teoría del Conocimiento. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por resolver todas nuestras dudas y bueno, vamos a Lo de comenzar. resolver todas nuestras dudas, espero que... Sí, seguro que sí. Vamos a comenzar un poco ubicando a los espectadores. Esto de teoría del conocimiento, ¿qué es exactamente? A ver, podemos indicar un poco, siguiendo un poquito la sistematización que hizo Aristóteles, que es el gran sistematizador de la filosofía, ¿no? Hay como tres grandes ámbitos de la reflexión filosófica, que es conocer, ser y obrar, ¿no? Digamos, la central es la del ser, la filosofía sobre la realidad, ¿no? Y de ahí se deriva el obrar, ¿no?, del ser humano, digamos, los problemas éticos. Pero él añadió también la necesidad de hacer una reflexión previa, propedéutica, que sería sobre el propio conocimiento, ¿no?, cómo conocemos, ¿no? Y ahí es donde habría que situar estas asignaturas o este tratado de teoría del conocimiento, nosología, bueno, ha recibido distintos nombres, ¿no? Pero bueno, es un poquito situar en esa parte propedéutica, digamos, de lo que es la reflexión propiamente filosófica sobre la realidad. Y digamos que la teoría del conocimiento lo que pretende es estudiar cómo se da la realidad en el sujeto que conoce, ¿no? Es decir, no es lo mismo la realidad fuera de mi conocimiento que en mi conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es una parte, digamos, de la metafísica, se lo considera así Aristóteles, las preguntas sobre el conocimiento, porque se trata de ver de qué manera se da la realidad, pero dentro de mí, ¿no? Cuando yo me la apropio por el conocimiento, que no es lo mismo la realidad extramental que la realidad intramental, ¿no? Por eso Aristóteles distingue, ¿no?, que hay que dividir claramente entre el ser mental y el ser real, ¿no? La teoría del conocimiento sería estudiar cómo se da el ser en la mente, ¿no?, en la mente, cuando lo conoce el ser humano, ¿vale? Ok, y estudiar cómo se da el ser en la mente cuando lo conoce el ser humano, se puede llamar nosología también, Sí, bueno, si no me digamos, equivoco. sobre todo en el siglo XIX, cuando se dio esta nomenclatura a las ciencias, bueno, utilizando esta terminología griega, pues noseología significa literalmente eso, noxis significa conocimiento y logía tratado, ¿no? Pues tratado del conocimiento, digamos. Es más corto decir noseología que ¿Qué teoría del teoría del conocimiento, conocimiento? ¿no? Otra cuestión es el término de crítica, que eso ya más procede del idealismo trascendental kantiano, ¿no?, que también tiene sus connotaciones especiales, pero bueno, digo porque suelen ser los nombres que se le da a la asignatura: teoría del conocimiento, nosología, crítica, también algunos la llaman epistemología Epistemología. o tratado del conocimiento científico, ¿no? Pues todo Oh, eso es un poco... ok. ¿Y cuáles serían un poco los contenidos que podemos encontrar en esta asignatura? Pues la teoría del conocimiento, como digo, trata de analizar lo que es el conocimiento, la actividad, ¿no?, del conocimiento, ¿no? Y como toda actividad es un proceso, y ese proceso tiende a una meta, y por eso la parte final del estudio de la teoría del conocimiento es el estudio sobre la verdad, porque el proceso del conocimiento tiende a la verdad, ¿no? Y por eso luego hay una parte de lo que es la verdad, ¿no? En el estudio de lo que es el proceso de conocimiento, pues se estudia también los diversos niveles del conocimiento humano, el conocimiento sensitivo, el conocimiento propiamente intelectivo, ¿no?, formando una unidad. Bueno, al menos lo que tratamos de presentar en la asignatura es el realismo aristotélico, ¿no?, que no divide en compartimentos estancos el conocimiento sensitivo por un lado y el conocimiento intelectual por otro, sino que el conocimiento humano es sensitivo racional, digamos, las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, las partes que tiene la asignatura es un poco eso, ver un poquito lo que es el conocimiento, primero definir lo que es el conocimiento, luego los niveles del conocimiento sensitivo y luego el conocimiento intelectual, y luego, como digo, la meta a la que persigue este proceso, que es la verdad, y pues hay un estudio sobre lo que es la verdad, ¿no? Y bueno, la percepción subjetiva de la verdad, que bueno, también es una cosa distinta, ¿no?, de los grados en que puede el hombre acercarse más o menos al conocimiento de la verdad, ¿no? Bueno, vemos que abarca muchísimos contenidos, hablaremos de algunos de ellos ahora un poco más adelante,
Pero una asignatura que tiene tanto de metafísica y tanto de filosofía, ¿por qué es importante esta asignatura dentro de la carrera de ciencias religiosas? Pues precisamente, digamos, porque lo propio de la fe cristiana es que se ha presentado como una religión del logos, de la razón, ¿no? Ujú, Es decir, que frente a otras pretensiones o tradiciones religiosas, ¿no? El cristianismo siempre ha entendido, ¿no? que está en diálogo con la razón, ¿no? Porque lo que creemos lo vamos a celebrar en las Navidades, se celebra, es el misterio de que el logos, la palabra, se hizo carne, ¿no? Entonces, ujú, eh, el cristianismo siempre ha entendido que es una religión razonable, ¿no? La famosa expresión de San Pablo a los romanos: ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable, este es vuestro culto razonable, logicón, la trilla, ¿no? O sea que por ujú, eso la teología cristiana, la teología católica, tiene un fundamento en el ejercicio racional, en cuanto que solo se puede llegar a hacer una reflexión verdaderamente teológica si se hace una verdadera reflexión filosófica, ¿no? Aun ujú. cuando el contenido viene aportado por la revelación, ¿no? Por eso todas esas asignaturas de filosofía, y en este caso de teoría del conocimiento, pues es importante luego por una reflexión teológica, ¿no? Ujú. O sea que realmente es muy necesaria, ¿no? Para poder hacer luego estas reflexiones pues, más teológicas, ¿no? Primero tener un poco un conocimiento de Claro, filosofía también importante, ¿no? evidentemente no pretendo decir que es la parte central de la reflexión, ¿no? Porque precisamente ese es el error, o al menos así se ve desde el realismo, que ha pretendido esas filosofías de la conciencia de reducir todo solamente a lo que es el conocimiento, ¿no? Pero sin duda una parte esencial de una fundada reflexión filosófica es conocer también lo que es el conocimiento humano, ¿no? O sea pero sin olvidarnos, bueno, eso ya entraré en materia, sin olvidarnos que el conocimiento es una relación y por tanto implica un objeto que pretendo yo apropiarme por la actividad intelectual, ¿no? O cognitiva en general, ¿no? Entonces, no puedo reducir el conocimiento a una realidad que se, digamos, que se autofundamenta a sí misma, ¿no? Porque el fundamento del conocimiento es la realidad. Insisto que ese es el planteamiento realista de Aristóteles, ¿no? Y que por eso estudiar lo que es el conocimiento de cara a una futura estudios teológicos es importante, porque la teología católica no se interpreta como psicología religiosa o filosofía de los sentimientos religiosos, sino es un Claro. conocimiento objetivo de una verdad revelada, ¿no? Por eso insistía en lo de la razonabilidad de la fe, ¿no? Y que es el cristianismo, de hecho, ¿no? Es una idea que repetía tantas veces Ratzinger, antes de ser papa, ¿no? Que el cristianismo, cuando surge, se enfrenta a dos grandes, digamos, ámbitos, ¿no? Que es la religión pagana y la filosofía pagana. Y lo tuvo muy claro el cristianismo, aun siendo una religión, rechazó la religión pagana y dialogó con la filosofía pagana. Porque el cristianismo se autopercibe como una religión de la razón, ¿no? Y de un conocimiento lógico, ¿no? De una revelación que se nos ha comunicado una palabra, ¿no? No es simplemente una especie de sentimientos o experiencias subjetivas, ¿no? Bueno, ya vemos que la asignatura es que da para hablar muchísimo, ¿no? Centrándonos un poco más de lleno en los contenidos, porque ha mencionado al principio de la entrevista varios de ellos, uno de los grandes apartados de la teoría del conocimiento es el tema de la crítica, ¿no? El problema crítico. ¿Qué nos puede decir sobre el problema crítico? Digamos, el tema crítico surge, como digo, sobre todo en la Edad Moderna, con el idealismo trascendental kantiano, que se le llama así porque sus tres obras principales: Crítica a la razón pura, Crítica a la razón práctica y Crítica del juicio, ¿no? Que trató de hacer, siguiendo, bueno, ya el planteamiento desde Descartes, hacer una fundamentación del conocimiento, digamos, que no tuviera ningún presupuesto, que no tuviera ningún presupuesto. Y ahí es donde quizá es lo que el realismo, digamos, critica, ¿no? Que es el conocimiento tiene que ser sin prejuicios, pero no puede darse sin presupuesto, por lo que decía antes, porque el conocimiento no es un absoluto, es relativo a la realidad, y por Ujú, tanto hay un presupuesto que es la realidad previa al sujeto que conoce, ¿no? Entonces, digamos, el problema crítico es pretender o conseguir un conocimiento libre de
prejuicios. Si se entiende así, es claramente aceptable, ¿no? Ahora, si se pretende un conocimiento que no tenga ningún presupuesto, ¿no? Que se autofundamente en sí mismo, pues cae en una verdadera contradicción, y aparte de que es una ingenuidad, ¿no? Porque yo no puedo pretender analizar el conocimiento en sí mismo como algo cerrado en sí mismo, porque lo estoy haciendo con mi propio conocimiento, y por tanto tengo que reconocer que tiene que haber algo previo a mi conocimiento para poder hacer una reflexión filosófica, y es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, el tema crítico, el problema crítico se refiere un poco a eso, si se puede conseguir un conocimiento, ¿no?, que esté libre de todo prejuicio y que sea objetivo en sí, ¿no? Si se entiende así, es claramente lo que pretende una verdadera teoría del conocimiento. Ahora, si se pretende un conocimiento libre de todo presupuesto y que se autofundamente la actividad cognitiva en sí misma, es contradictoria, porque la actividad cognitiva se relaciona con un objeto que está estudiando, que está analizando, ¿no? Y por tanto es previo al sujeto que lo conoce, ¿no? Por eso decía que el conocimiento es una relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, ¿no? Entonces, y lo que no se puede hacer es, digamos, romper esa relación absolutizando solo una parte de ella, ¿no? Lo que ha pretendido ciertas filosofías de la conciencia, sobre todo el racionalismo, el empirismo, de identificar solo el conocimiento con la actividad propia en sí misma, ¿no? Sin tener en cuenta el objeto que está conociendo, ¿no? Claro. Y que, que tiene que ver con lo que comentábamos antes respecto al tema de la posterior luego reflexión teológica, ¿no? Que la fe no es simplemente la percepción mía subjetiva, sino un conocimiento que se me ha transmitido, se me ha dado, ¿no? Por eso es importante el realismo filosófico para una verdadera fundamentación teológica posterior, ¿no? Claro. Otro de los grandes temas que tiene esta asignatura y que yo creo que nos puede venir muy bien a día de hoy con todo el tema de la falsa información y demás es el tema de la verdad, ¿no? Es decir, cómo podemos ver a través de esta asignatura lo que es la verdad y el conocimiento y qué noción tenemos sobre la verdad. A ver, la verdad, la verdad es la Ujú. realidad en la medida en que es, digamos, conocida por el sujeto humano, ¿no? Eso es, digamos, Santo Tomás habla de tres modos de hablar o de referirnos a la verdad, ¿no? El fundamento de la verdad, que sería el mismo ser de las cosas. Luego dice, hay una segunda manera de entender la verdad, en lo que consiste formalmente la verdad, que es en esa adecuación del intelecto y de la cosa, y dice la consecuencia de la verdad, que es el conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, la verdad tiene un fundamento, que es la realidad misma, y la verdad tiene una consecuencia, ¿no?, que es en la medida en que yo me apropio de la realidad, y en lo que consiste formalmente la verdad, que es de lo que estábamos hablando, pues sería esa adecuación del Ujú. intelecto con la cosa, ¿no? Es decir, cuando yo me apropio verdaderamente de la realidad, y eso lo refleja mi mente, ¿no? Por eso la famosa expresión de Aristóteles cuando dice, yo no digo que esto es blanco, y es blanco, sino que al inverso. O sea, esto no es blanco porque yo digo que es blanco, sino que yo digo que es blanco porque en sí mismo es blanco. Ese es el fundamento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La realidad, la verdad, ¿no? En la medida en que yo me la apropio por el conocimiento. Ahora, otra cosa distinta es que también se estudia, es ver que no siempre poseemos plenamente la verdad, evidentemente, ¿no? Y que la verdad, el conocimiento Ujú. siempre es progresivo, siempre es incompleto, siempre es, digamos, perfectivo, ¿no? Es decir, que no se dice, ¿no?, que el conocimiento de la verdad es ya pleno, definitivo, ¿no?, sino que, bueno, la captación subjetiva de la verdad evidentemente implica ahí todo un proceso, ¿no? Todo un proceso. Por eso lo de la relación. La verdad última es el ser. En la medida en que yo me la apropio, que es el sujeto consciente, pues ahí puede darse mayor o menor grado, ¿no?, de acercamiento a la verdad, ¿no? Respecto de la verdad no hay gradación. Lo que es verdad es lo que refleja la realidad, y lo que no refleja la realidad es un error. Ahora, la percepción subjetiva o la captación subjetiva de eso sí que puede haber grados de mayor o menor acercamiento a la verdad, ¿no? Y ahí es donde entra pues todos los niveles de la opinión, la duda, la certeza, ¿no? Que eso sí que son subjetivos, ¿no? Que también es importante, una de las cosas que se estudia, ¿no? Cómo, aunque la verdad es objetiva,
la captación de esa verdad sí que es subjetiva, porque es una relación entre el sujeto y el objeto, y ahí es donde sí que se puede dar grados, ¿no? Desde la mera ignorancia, no tengo ni idea de nada, desde la duda, que veo que hay distintas opciones y no sé cuál es la correcta, desde la opinión, que ya afirmo algo, pero sin seguridad, a la certeza, que es la, digamos, la posesión subjetiva más perfecta. Dentro de esa certeza luego hay también diversos niveles de certeza. Puede ser la certeza por evidencia, que es la más plena, ¿no? O la certeza por testimonio de otro, o la certeza por demostración, ¿no? Pero bueno, esa es la parte subjetiva de la aceptación de la verdad, ¿no? Sí, digamos que también es muy recomendable esta asignatura porque nos enseña, o mejor dicho, define muy bien términos pues, como los que nos comentaba usted antes, la certeza, la duda, la opinión, el error, ¿no? Que son términos que al final utilizamos todos Claro. los días y que viene muy bien identificarlos, ¿no? Le quería preguntar también, porque a la hora de hablar sobre la crítica y a la hora de hablar sobre la verdad, me gustaría que habláramos del escepticismo, ¿no? ¿Qué es exactamente el escepticismo? ¿Cuáles son sus formas y cuáles son sus argumentos? Ya que es algo como muy de moda Mm. en los días que corren. El escepticismo, digamos, históricamente hablando, es una corriente filosófica que surge en el siglo III antes de Cristo, que en épocas helenistas, ¿no? Después de Aristóteles, ¿no? Son las tres grandes escuelas, son epicureísmo, estoicismo y el escepticismo, ¿no? De Pirro. Fue digamos, la primera formulación, ¿no? Pero luego evidentemente digamos, resucitando a lo largo de la historia de la filosofía. Pero el escepticismo lo que afirma es precisamente que no podemos tener un conocimiento mm, cabal de la verdad y por tanto es mejor no pronunciarse, ¿no? ¿No? Digamos, eso es lo que significa el escepticismo, ¿no? Bueno, en cuanto que se parte de un aspecto, como decía, que es verdadero, o sea, el realismo no dice que la captación de la verdad por parte de la inteligencia humana es plena, definitiva y acabada, siempre es perfectible, siempre va progresando, ¿no? Entonces, ese aspecto que es verdad, lo que el escepticismo postula es que, puesto que es así, pues mejor es abstenernos de ningún juicio, no podemos afirmar nada porque nunca podremos saber la verdad sobre las cosas. Entonces, se trata de decir, una cosa es que mi, como digo, mi percepción de la verdad siempre sea perfectible y nunca esté definitiva y acabada. Y otra cosa es que yo tenga que decir que luego no puedo conocer la verdad. Por ejemplo, cuando yo tenía 7 8 añitos, iba al colegio, me enseñaron las 4 reglas de matemáticas, sumar, evidentemente, ¿eso es toda la matemática que puede captar la inteligencia humana? No, ¿no? Si uno luego estudia ingeniería o cálculo infinitesimal, pues va aprendiendo más cosas de matemáticas, pero eso no quiere decir que las 4 reglas de sumar, multiplicar, dividir y restar que aprendí en el colegio fueran falsas, sino que no era toda la matemática que se puede saber, ¿no? Bueno, entonces, el error del escepticismo es partir de un dato que es verdad, que el conocimiento humano no es exhaustivo, siempre es perfectible, pero no se trata de decir, por tanto, lo que es, no tenemos ninguna captación de la verdad, ¿no? O sea, una cosa es reconocer que la verdad nunca la agotamos y otra cosa es decir que es falso, ¿no? Es decir, una cosa es reconocer que una afirmación es incompleta y otra cosa es decir que es falsa, ¿no? Es incompleta porque habrá que seguir ahondando, progresando, pero no es lo mismo decir que es falsa, ¿no? Entonces, y luego, bueno, el escepticismo pues se ha ido, digamos, revistiendo bueno, pues, en el fondo de una especie de relativismo, ¿no? Como todo es relativo y no existe ninguna verdad definitiva, ¿no? Pues es mejor no definirse, no, digamos, no optar por nada. Pero luego, como veis, en el fondo creo que el escepticismo es más una actitud vivencial, porque en el sentido teórico es contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque si tú afirmas que no se puede afirmar nada, ¿no? Con verdad, estás contradiciéndote respecto a esa afirmación que acabas de hacer, ¿no? Entonces, que al final el escepticismo es más una actitud vivencial, ¿no? Entre comillas, por miedo, ¿no? Al compromiso que una conclusión, digamos, racionalmente fundada, ¿no? Y en el fondo yo creo, ¿no? Que en la hora en la vida práctica nadie es escéptico en la vida, en las cosas que le afectan a uno personalmente, ¿no? Otra cosa es que para una discusión sea muy cómodo ser escéptico y poner todo en cuestión, ¿no? Pero luego en la vida práctica
nadie es escéptico, ¿no? Respecto a las verdades que me afectan personalmente, creo, ¿no? Cuando yo voy a comprar y si me devuelven 3 euros menos, no digo, bueno, es que a lo mejor, no, faltan 3 euros, ¿no? En la vida práctica nadie es escéptico respecto por Ya. ejemplo, el sistema decimal, que de 1 a 10, pues si te he dado 10 euros y me tienes que cobrar 7, te faltan 3. Y eso no es, bueno, todo es cuestionable, todo. Por eso digo que muchas veces estas actitudes son más refugios, en el fondo, de la voluntad que no quiere enfrentarse a la búsqueda de la verdad, ¿no? Que conclusiones fundadas realmente, ¿no? Bueno, claro, yo me imagino a muchos de los espectadores en sus casas viendo la entrevista y diciendo que, pensando que esa asignatura tiene que ser súper complicada porque tocamos ciertos temas que lo parecen, pero luego, verdad que aquí sintetizamos en la entrevista e intentamos explicar muchas cosas en muy poco tiempo, Claro, pero que luego cuando te apuntas a la asignatura pues se va viendo todo con mucha bien, más calma evidentemente, no y sé. que es mucho más sencillo de lo que parece. Y de hecho, la siguiente pregunta que le quería hacer está muy enfocada al alumnado. ¿Cuáles son digamos, los campos más desconocidos de teoría del conocimiento de cara al alumnado y también cuáles son los más interesantes, los temas, digamos, por los que más preguntas hacen los alumnos? Bueno, yo creo, vamos, me parece que como que es lo menos conocido es, siguiendo un poquito la estructura realista, pues ver un poquito cuáles son digamos, los registros que tiene el conocimiento, desde el conocimiento sensitivo hasta el conocimiento intelectual, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito digamos, las afirmaciones de Aristóteles y luego de Santo Tomás, un poco ver un poquito que también la sensibilidad, por ejemplo, tiene sus diversos niveles, los sentidos externos, los sentidos internos, el sentido común que unifica todos esos datos, la imaginación, la memoria, la estimativa o cogitativa, ¿no? Que yo creo que esas son cosas que a lo mejor no se conocen habitualmente y que, bueno, pues suscitan interés al ver que lo que insisto mucho es que el conocimiento es una realidad, digamos, compleja, ¿no? No complicada, pero compleja en el sentido de que implica varios registros, ¿no? Y luego entrar en los niveles de la actividad intelectual propiamente, ¿no? La simple aprehensión del concepto, la formulación de un juicio, la elaboración de un razonamiento, ver un poquito todos esos niveles. Yo creo que eso sí que quizás son cosas que a lo mejor sorprenden en el sentido de que no es una cosa que se hable habitualmente, ¿no? Quizás, ¿no? Pero yo creo que eso sí que suscita ese interés, ver un poquito lo que es el conocimiento humano, porque creo que es importante el descubrir que en el fondo expresa la grandeza del ser humano, ¿no? Es de la grandeza, ¿no? Del ser humano es precisamente esa capacidad de conocimiento. Es verdad que no es única porque habría que completarlo con otra capacidad volitiva afectiva, ¿no? Pero sin duda uno de los misterios grandes del ser humano es por cómo somos capaces de apropiarnos la realidad que está afuera y por meternos adentro, ¿no? Y desmaterializándola, ¿no? Por eso, lo que es el conocimiento es un misterio grande, ¿no? De lo que es esa actividad por la que podemos apropiarnos la realidad que está afuera, ¿no? Pero de manera inmaterial, ¿no? Porque no aumenta la cabeza, ¿no? Porque uno sepa más cosas, ¿no? O conozca más cosas, ¿no? Pero ese misterio, ¿no? De lo que es el conocimiento humano, en el fondo está expresando la inmaterialidad. Hay algo en el ser humano que es inmaterial, ¿no? Que no es... Y, bueno, y el tema de la inmaterialidad propia del conocimiento humano y de la creatividad, que voy a sacar un tema que sé que es mucho más complicado, que ayuda precisamente a esto, que tiene que ver con este tema de teoría del conocimiento y es un tema muy actual sobre el tema de la inteligencia artificial y ver lo que es verdaderamente la inteligencia humana, ¿no? Y si lo que llamamos inteligencia artificial se puede llamar así, ¿no? O es la combinación de informaciones, ¿no? Mucho más rápidas, evidentemente, que la capacidad humana, pero sí tiene esa creatividad o esa universalidad propia de lo que es la inteligencia humana, ¿no? Pero eso es un tema también muy interesante sobre la inteligencia artificial, ¿no? O sea que, Sí, sí, al final es que todas las asignaturas de ciencias religiosas pues tienen una riqueza en sí misma enormes y concretamente esta tiene una riqueza mucho más allá de lo que nos podemos imaginar porque al final algo que parece como muy alejado, muy complejo, es algo que es propio de la grandeza del ser humano, como nos comentaba antes, que es claro. el conocimiento, ¿no? Para terminar, le quiero hacer una doble pregunta. En primer lugar, para aquel que quiera empezar a adentrarse en este mundo de teoría del conocimiento, si nos pudiese recomendar algún autor o alguna obra. Y por último, para ya cerrar,
Siempre me gusta enfocar pues, una última pregunta de cara a la experiencia personal de cada uno y desde su experiencia personal, ¿cómo piensa usted que la teoría del conocimiento puede ayudarle a acercarse más a Dios y a ser mejor cristiano de alguna manera? A ver, respecto la primera pregunta, yo bueno, hay distintas obras, ¿no? Evidentemente, Ujú. hay una muy clásica de Roger Bernard, que está en la editorial Herder, es un poco ya clásico antiguo, un autor francés tiene una obra que se llama así, Teoría del conocimiento o crítica, ¿no? Roger Bernard, ¿no? También en España Jesús García López a mí me parece muy claro, ya muerto, fue catedrático de metafísica en Murcia y tiene una obrita que se llama Lecciones de Metafísica Atomista, punto, noseología, sobre las cuestiones noseológicas, de lo que es la verdad, lo que es el juicio, lo que es la razón, tal, que eso es muy sencillo de leer porque digamos, muy didáctico, ¿no? También está Juan José Sanguinetti, que tiene una obra sobre, que es un autor italiano, pero está en español esa obra, ¿no? Que es sobre la teoría del conocimiento, ¿no? Digo, por si quieren mirar cosas de este tipo, ¿no? Aunque la obra principal sería, para que sea más complicada, ¿verdad? El del De Veritate de Santo Tomás, ¿no? Claro. Pero bueno, y luego, respecto del otro, pues yo creo que es insistir en lo que te comentaba, yo creo que es descubrir que la grandeza de la persona humana está precisamente en esa trascendencia hacia la verdad, ¿no? El reconocer que la verdad no es simplemente, ¿no? la subjetividad de mis opiniones, sino algo que me trasciende a mí mismo, que es la objetividad del conocimiento, ¿no? Y precisamente por eso, cuando uno descubre, ¿no? que el conocimiento es una realidad que trasciende al sujeto, ¿no? humano, ¿no? Porque le hace abrirse una realidad que está más allá de él, ¿no? Pero que a la vez le abre a un compromiso personal, ¿no? Porque creo que es importante, así es un poco lo que plantea la antropología cristiana, ¿no? La actividad importantísima del conocimiento no se basta a sí misma, sino que es, digamos, la primera parte para luego llegar a la dimensión volitiva afectiva, ¿no? Que es comprometerme con esa verdad que he conocido, ¿no? Que he llegado a captar, ¿no? O sea, que es poco esa dimensión de compromiso personal también del conocimiento de la verdad, creo que es importante, ¿no? Porque cuando uno desprecia la verdad o se encoge de hombres con el escepticismo, el relativismo respecto a la verdad, pues lo que te hace es no sentirte comprometido, ¿no? en tu vida real, ¿no? Y por eso el conocimiento de la verdad no es algo indiferente respecto a las dimensiones luego prácticas de la vida, ¿no? O sea, y de cara a la vivencia cristiana, pues mucho más, ¿no? O sea, que decía San Agustín, esas expresiones típicas de San Agustín tan así redonda, ¿no? Que él dice, todos amamos la verdad cuando se anuncia, pero la odiamos cuando nos denuncia, ¿no? Cuando nos denuncia ya no nos gusta tanto, ¿no? Bueno, pues saber entrar en ese diálogo de acoger con gozo la verdad que se me anuncia, pero también la que me denuncia, ¿no? La que a lo mejor me compromete o me hace reconocer que hay cosas que no están bien, ¿no? En mi vida, ¿no? O sea que todo eso yo creo que es importante también en el conocimiento de la verdad para luego el paso a la vivencia cristiana, ¿no? Sobre todo por lo que te decía, ¿no? Porque el cristianismo siempre ha entendido que el Dios de la fe, el Dios que nos ha revelado Jesucristo, no es un Dios irracional, no es un Dios irracional, ¿no? Es un Dios suprarracional, evidentemente, pero no es un Dios irracional, ¿no? O sea que está más allá, pero no contra la razón. O sea que Claro, y es pues muy importante la teoría del conocimiento para poder entender un poquito más y un poco mejor pues esta verdad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha respondido muy bien a todas las bueno, preguntas y estoy convencido que desde casa pues ha quedado un poco más claro qué es esto de la teoría del conocimiento, la gnoseología. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, la gente que nos ve desde casa, a todos vosotros, pues que os apuntéis a ciencias religiosas, que ya sabéis que es una carrera muy bonita, que tiene asignaturas que nos pueden ayudar mucho, mucho de cara a nuestra fe. Y nada, que nos vemos en el próximo programa. Un saludo fuerte a todos y adiós.